¿cómo está? Le damos la bienvenida a Buenas esta noches, reflexión del día de hoy y lo invitamos a que pueda dar esta oración inicial con nosotros y recordarles el tema de hoy, discípulos misioneros, como decía la canción que estábamos escuchando. Bienvenido, Padre Augusto, buenas noches. buenas noches, queridos hermanos, buenas noches, Brimax. Vamos a empezar con una oración, ¿ya? En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, bendito y alabado seas. Te damos gracias porque nos permites reunirnos en tu presencia. Te pedimos por todas las cosas que pensemos, digamos y hagamos durante toda nuestra vida en el día de hoy, para que todo parta de ti como su fuente y todo llegue a ti como su fin. Y lo hacemos con la oración de los hijos de Dios que tú mismo nos enseñaste. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, queridos hermanos. Vamos a tocar ahora el tema discípulos misioneros. El jueves pasado conversábamos acerca de conocer a nuestra Madre Santísima, la Virgen María, y todos estos temas se desprenden, el de hoy y el de la semana pasada, de un tema que hemos visto ya el día jueves, primer jueves de este mes de julio, que era Jesucristo, plenitud de la revelación. Jesucristo nos revela quién es Dios, quién es el hombre, quién es la iglesia y quién es María. Entonces, sin Jesucristo nosotros no entendemos al verdadero Dios, no podemos entender al verdadero ser humano, no vamos a entender a la iglesia ni a nuestra Madre Santísima. Y en los tiempos, diríamos, de confusión, es muy importante tener esas coordenadas que nos impidan caer en errores y en confusiones, a veces por entusiasmos. Y entonces, el jueves pasado, veíamos en ese tema un poco en relación prácticamente era el 14, ¿no? 2 días antes de celebrar a nuestra Madre Santísima, y lo que podríamos decir, resumiendo, es que María es la primera discípula misionera. Y todas las criaturas humanas, igual que María, estamos llamados a ser discípulos misioneros. Lo primero del discípulo, y María también, es reconocer que el Maestro es Dios. María es criatura humana, llamada a una misión única y singular, pero no hay que confundir a ninguna criatura de ningún tipo, ni espiritual, los ángeles, diríamos, fieles al Señor, ni ninguna criatura con el Creador. Por supuesto, tampoco a nuestra Madre Santísima. Pero uno puede caer en el error de no ver la relación entre María y la Iglesia. Y entonces pueden creer que algunas cosas que se refieren a María como tipo de la Iglesia se refieren a una criatura. Y entonces eso puede producir confusiones. Voy a simplemente referirme a un punto de las múltiples confusiones que pueden ocurrir.
Nosotros solo somos de Jesucristo, pero nosotros somos del cuerpo de Jesucristo, que es la iglesia. Entonces, cuando nosotros decimos todo tuyo, nos referimos a que somos con María del cuerpo de Jesucristo, pero no que María o nosotros tenemos una pertenencia distinta a Jesucristo, o que María, criatura excelsa, se hace, diríamos, igual a Jesucristo, ¿no? Ella es la esclava del Señor, la primera discípula misionera. Y eso hay que tenerlo muy presente. Y entonces vamos a conversar acerca de este tema, discípulos y misioneros. Vamos a hacer alguna referencia, por supuesto, a nuestra Madre Santísima. Pero si es que nosotros hablamos de discípulos, significa que hay maestro, porque el discípulo alude al maestro. Y entonces, lo primero que hay que darnos cuenta, ¿quiénes son o quién es nuestro maestro? Porque en la experiencia humana, todos los seres humanos tenemos que aprender muchas cosas. Y las aprendemos de muchas criaturas. Pero lo que nos va a hacer crecer en el conocimiento de Dios, en crecer como personas humanas, alcanzar la vida plena que Jesucristo nos da, es solo si escuchamos a un solo maestro. No hay otros maestros. El Señor mismo nos los dice, no llames, solo uno es tu maestro. Y claro, todos los otros que nos puedan enseñar nos tienen que llevar a Jesucristo. Ninguna criatura humana, ni ninguna criatura espiritual, si es que verdaderamente está presentándose rectamente, nos puede llevar de un camino, de una verdad, de una vida distinta a la de Jesucristo. Y eso es muy importante. Voy a volver sobre eso más adelante, pero eso quisiera enfatizar. Lo segundo es que ser discípulo de Jesucristo no es, mira, primero tienen la teoría y luego empieza la práctica. En Jesucristo, la formación que nosotros recibimos de Él es de nuevas criaturas, ontogénicamente diferente a nuestra vida meramente natural. Es una vida nueva, un nuevo ser, el que Jesucristo, por su Pascua, por designio providente del Padre y el Espíritu Santo, nos concede. Y entonces en esa nueva, diríamos, ese nuevo ser ontogénico, ontológicamente, formado por la gracia, la vida de la gracia, nosotros, al igual que en la vida presente, nosotros en la vida presente tenemos que aprender cosas, en la vida natural tenemos que aprender cosas. Tenemos que aprender a hablar, tenemos que aprender a caminar, tenemos que aprender a comportarnos en la relación con otras criaturas humanas. Eso lo aprendemos principalmente de nuestros padres, de los mayores, y ellos nos enseñan cosas. Vamos al colegio, tenemos profesores, algunos nos crean una impronta muy importante en nosotros, en la primaria, en la secundaria, en la universidad, en distintos espacios de la vida natural. Pero para crecer como hijos de Dios, en esa nueva, diríamos, en ese nuevo ser que el Señor nos concede en su Pascua, nosotros tenemos que escuchar a Jesucristo. Él es el Maestro. Pero puede producirse en nosotros una cierta confusión. Y entonces poder dar, diríamos, peso equivalente a cosas prácticas necesarias para resolver necesidades contingentes, temporales, pasajeras,
darle el mismo peso que la formación que necesitamos de nuestro Maestro Divino, que es necesario para alcanzar la vida nueva de hijos de Dios. Y entonces se presentan falsos maestros. Cuando los maestros que se encargan de las cosas prácticas, diríamos, a veces pueden complementar y ayudarnos para escuchar a nuestro Maestro, el Señor, pero a veces nos pueden confundir y nos pueden alejar del Señor. Y eso ahora es una realidad muy, muy común, porque el sistema educativo, formal e informal, los medios de comunicación, todo lo que se difunde a través del mundo, nosotros lo escuchamos, muchas veces lo seguimos, y lo que nos dicen, sin darnos cuenta, nos van haciendo que alejemos al único y verdadero Maestro que es Jesucristo. Y entonces el tema del discipulado es muy importante, entenderlo de esa manera. Pero les decía que no es, la formación del Señor no es cognitiva. Él nos llama para estar con Él y nos llama a seguirlo. Entonces el discípulo de Jesucristo es matricularnos en una escuela, diríamos entre comillas, la de Jesucristo, la de sus discípulos, que simultáneamente lo seguimos. Diríamos, Él es un maestro, entre comillas, itinerante, que va enseñándonos en el camino. Y nosotros, para no perderlo de vista, tenemos que seguirlo, seguir sus pasos. Okay. Eso en primer lugar. Y entonces, visto así, el discípulo y misionero va junto. No son en realidad dos cosas totalmente distintas. ¿Qué es la misión? La misión es el envío que hace Jesucristo. Participar de la misión de Jesucristo, y la misión de Jesucristo es dar a conocer al Padre, el amor de Dios, y llevarnos, liberándonos de la esclavitud del pecado, al nuevo éxodo de Jesucristo, que es a la patria celestial, y nos va formando para darnos una vida nueva. Y entonces ser misionero es seguir a Jesucristo y es inseparable de ser discípulo, como ser discípulo es inseparable de ser misionero. Entonces, misio, misión, viene del latín, es el enviado. Y el apóstol también es el enviado, pero en griego. Entonces, nosotros por eso somos una iglesia que es de Jesucristo, que sigue a Jesucristo y que somos enviados. Veíamos en el capítulo 10 de San Mateo que se conoce como el discurso misionero. Empieza con Jesucristo, elige a los 12 y los envía. Y de ahí en adelante empieza una larga, diríamos, secuencia de enviados, de discípulos enviados, hasta llegar a nosotros. Y les decía, la primera discípula misionera es María. Pero bueno, porque antes los discípulos, los misioneros que en la primera alianza conocían al Señor, conocían, diríamos, de un discipulado y una misión siguiendo a enviados de Jesucristo. Como dice la carta a los Hebreos, habló por los patriarcas, por los profetas, pero en la plenitud de los tiempos nos ha hablado por su Hijo. Y entonces nosotros acá estamos hablando no de los discípulos de Elías, no de los discípulos de Eliseo, de Isaías, que tenían sus discípulos, sus escuelas, sino de Jesucristo, del Señor, de Dios mismo. Este es un tema, o esta es una preocupación que la Iglesia a lo largo de los siglos, una y otra vez, vuelve a reflexionar, porque es fundamental, porque es el corazón de la Iglesia.
porque la iglesia justamente es ser los discípulos y los enviados de Jesucristo. Ahora, voy a remitirme y voy a apoyarme para lo que les voy a comentar en adelante en un documento, no en lo que a mí se me ocurre, no lo que yo pienso, sino lo que nos enseña la iglesia, que es nuestra madre, y me voy a referir a un documento del episcopado latinoamericano que se reunió en el año 2007 en Brasil, en la reunión que se conoce con el nombre de Aparecida, y donde se elaboró un documento que trata sobre esto que estamos comentando. Voy a compartir, puedo compartir, ¿no? Voy a compartirles algunos números de ese documento. ¿Tengo autorización para compartir? ¿Sí? Sí, padre. Ya. Entonces, ojalá que lo pueda encontrar. A ver. Acá está. Entonces, esto está tomado del documento de Aparecida. Este documento es accesible de manera gratuita en Google. Yo les aconsejaría que le den una miradita y me voy a referir a los que llama el documento aspectos del proceso para ser discípulos misioneros. Y entonces identifican en este documento 5 aspectos y yo me voy a remitir a esos 5 aspectos. Uno primero es el encuentro con Jesucristo. Yo no puedo ser discípulo y misionero si no me encuentro con Jesucristo. Porque de repente me encuentro con personas, etcétera, y no me llevan a Jesucristo. Y entonces el primer punto es ese, el encuentro con Jesucristo, que nos va a decir, sígueme. El segundo es la conversión. Y la conversión es continua. Sin conversión, yo no puedo ser discípulo, no puedo ser misionero. Luego el discipulado mismo y luego la comunión. Y finalmente, el quinto, la misión. Entonces, esto de ser discípulos misioneros, el documento le llama aspectos, pero tal vez voy a cerrar un momento y después voy a volver sobre el documento para leer estos 5 puntos juntos y luego comentarlos. Pero quisiera primero explicitar un poco qué es eso que se llama aspectos de este proceso. El encuentro con Jesucristo, la conversión, el discipulado, la comunión y la misión son procesos continuos que se dan a lo largo de toda la vida presente. Yo no termino de perfeccionar ese encuentro con Jesucristo, porque puedo tener encuentros con Jesucristo muy superficiales, lo puedo ver, lo puedo escuchar, me puedo alejar de él, pero está llamado a un encuentro que es un encuentro profundo. Él en nosotros, nosotros en él, de una manera en que nosotros nos incorporemos a su cuerpo, participemos de su misión, seamos evangelio vivo, en una palabra, ser santos. Entonces el encuentro con el Señor es algo que se va desplegando a lo largo de toda nuestra vida. ¿De acuerdo? Entonces no se refiere a algo que yo lo alcanzo, ya encontré al Señor y ya. No, siempre tengo que profundizar en ese encuentro con el infinito, con el totalmente otro, que viene Él a encontrarse conmigo. Él viene a buscar. Igual para los otros procesos, igual la conversión. No es algo que yo diga, ya me convertí en una conversión moral, como es muy común que la gente dice, ¿no? Antes vivía en pecado, algunos dicen era alcohólico, otros drogadictos, otros adúlteros, no sé. Me encontré con el Señor, hice un retiro, un cursillo y dejé eso. Eso es el inicio. No significa que ya acabó la conversión, que con un retiro basta, que algún movimiento, algún grupo o algo de la iglesia tenga, diríamos, la pócima
de la conversión ya permanente y suficiente. Eso no existe. Y entonces hay que tenerlo presente, porque a veces uno en el entusiasmo lo presentamos así o podemos creer equivocadamente que es así. La conversión es un camino, poco a poco, una y otra vez, hasta el punto que sea otro Cristo, que sea santo, perfecto, como el Padre Celestial es santo, perfecto, y es la obra de Dios, la obra del Espíritu Santo. Y entonces la conversión es continua, no me puedo detener. Igual el ser discípulo. El ser discípulo es algo que yo voy creciendo, siendo discípulo. El Señor cada vez me va a ir mostrando, pero no me detengo. No es que me titulo, ya terminé mis estudios de teología, ya hice un curso, ya terminé mi formación de sacerdote, he hecho un doctorado en teología y ya terminé. No, eso es un error. Eso funcionará para el mundo, para las cosas prácticas. Pero aquí estamos en algo totalmente sobrenatural, divino. Y en consecuencia no es que yo tengo ya las competencias y sé mis indicadores y cuándo termino el discipulado. No termina. No termina. De manera equivalente la comunión. La comunión con el Señor, esa división interna que tengo en mi ser personal con las otras criaturas humanas y con la creación entera. Igual la misión, el envío, porque finalmente eso va a terminar en la patria celestial, en la casa del Padre, si es que yo he sido fiel, si es que he sido una persona que acoge al Señor. Entonces, esto no son, diríamos, aspectos para hacer un currículum y no. Claro, uno puede siempre tenemos ese sesgo porque nosotros queremos hacer las cosas, entre comillas, prácticas, aplicando nuestros saberes temporales, queremos aplicarlos acríticamente a las cosas de Dios y es al revés. O sea, nosotros tenemos que acomodarnos a las cosas de Dios, no acomodar a Dios a nuestra comprensión limitada, insuficiente, en todas las criaturas humanas, sin excepción, incluida nuestra Madre Santísima, que no comprendía muchas cosas, que tenía que guardar las cosas en su corazón y que tuvo que crecer poco a poco como discípula, misionera. Ella que era sin pecado concebida, ella que era la llena de gracia, que es la llena de gracia sin pecado concebida. Sin embargo, ella tuvo que hacer la peregrinación, el camino de obediencia de la fe, en la esperanza y en la caridad. Ninguno de los seres humanos podemos, diríamos, obviar ese proceso que solo dirige el Espíritu Santo. Y que la Iglesia peregrina trata poco a poco de entender cada vez más. Entonces, en este esfuerzo, hacia el año 2007, la Iglesia en general, y en particular la Iglesia de nuestro continente, en esa conferencia que fue inaugurada por el Papa Benedicto, reflexiona sobre estas cosas. Esa reflexión no termina de acabarse, esa reflexión se va enriqueciendo en la Iglesia, que es el cuerpo de Cristo, en la revelación y en su magisterio. Entonces, tal vez en primer lugar, antes de ir al documento y esas partes, voy a mencionar algo que creo que es pertinente, también lo menciona el documento. Y es cómo yo me encuentro con Jesucristo. Hoy día veíamos en la primera lectura de la Santa Misa del día de hoy, del libro de Jeremías. Yo no sé si ustedes recuerdan el pasaje, capítulo 2 de Jeremías, si han estado en misa, pero voy a referirme a ese pasaje porque nada es casual. Y entonces justamente Jeremías
enviado del Señor, da un oráculo al reino de Judá en tiempos del rey Joaquín, hijo del rey Josías, que no era tan fiel como su padre. Porque ustedes saben, Ezequías y Josías, después de David, se consideran que eran los reyes de los pocos reyes del reino de Judá que fueron fieles al Señor, porque todos los otros hicieron cosas que el Señor reprueba, dice. Los distintos pasajes del libro de Samuel, primera y segunda de Reyes, y también los distintos profetas, las crónicas. Y entonces hemos empezado justamente a leer el libro de Jeremías, y Jeremías en el capítulo 2, en el pasaje que hemos escuchado hoy en la misa, los que han estado en misa, lo voy a leer mejor. Dice: el Señor me dirigió la palabra, grita y que te oiga todo Jerusalén, esto dice el Señor. Recuerdo tu cariño juvenil, el amor que me tenías de novia cuando ibas detrás de mí por el desierto, por tierra que nadie siembra. Israel era sagrada para el Señor, fruto primero de su cosecha. Quien probaba de ella la pagaba. La desgracia caía sobre él. Oráculo del Señor. Los traje a una tierra de huertos para comer sus frutos deliciosos, pero entraron y profanaron mi tierra. Hicieron abominable mi heredad. Y aquí viene el punto que quiero conectar con la reflexión. Y se va a referir a 4 personajes: a los sacerdotes, a los escribas, a los doctores de la ley, a los pastores y a los profetas. Y entonces empiezan estas amonestaciones. Los sacerdotes no preguntaban dónde está el Señor. Entonces, un problema es no saber dónde encontrar al Señor. Otro segundo, los escribas, los expertos en la ley, no me reconocían. Es decir, no reconocer al Señor. No preguntar dónde encontrar al Señor. No reconocer al Señor. Los pastores se rebelaron contra mí. Y en cuarto lugar, los profetas profetizaban por Baal. Fueron tras ídolos. Y entonces, nosotros tenemos que ver justamente lo que les está diciendo Jeremías, de alguna manera, es que no han tenido ni han sido, diríamos, discípulos misioneros. A las personas que el Señor les encargó esas responsabilidades no las cumplieron. Diríamos en una palabra contemporánea, se mundanizaron, se acomodaron a las criaturas, a las cosas creadas, no al Señor. Por eso el Señor va a hablar de esos aljibes agrietados, donde el Señor les daba sus dones y les perdía. Y entonces, con eso en mente, nosotros, yo les decía en la mañana en la Eucaristía, si 2600 años después esas cosas ya no existen, ya han sido, diríamos, corregidas, superadas, o esos problemas subsisten. Algo comentaremos en el curso de lo que vamos a mencionar en adelante, pero creo que este pasaje es muy importante. Y entonces ahora les voy a mencionar diríamos, ¿dónde encontrar al Señor? Que responde esta primera pregunta que uno se tendría que hacer. Y que en este documento, en la Conferencia Episcopal Latinoamericana, los obispos de nuestro continente responden. Y identifican 12, diríamos, 12 lugares teológicos, podríamos decir. Uno primero, la iglesia. La iglesia
Otro, la Sagrada Escritura, la liturgia, la Sagrada Liturgia, la Eucaristía, el precepto dominical, el sacramento de la reconciliación, la oración personal y comunitaria, la comunidad viva de creyentes, los enfermos, la piedad popular, nuestra Madre Santísima, los santos a lo largo de la historia. Todos ellos, todos estos nos tienen que llevar a Jesús. No me quedo yo en el intermedio, sino todos me tienen que llevar a Jesús. Porque ninguno de estos es Dios. No es Jesucristo. Jesucristo solo es el Señor. Y nosotros buscamos a Jesucristo. Pero podemos quedarnos a medio camino. Como cuando el Señor envía a sus apóstoles, en la indicación, en ese envío, en la misión, vayan, no se queden por el camino, dice el Señor. Y entonces nosotros podemos caer en ese error. Ha sido el día de ayer, si no me equivoco. A ver, déjenme un momentito que revise. Estoy pensando en la misa de feria de esta semana. Quiero ver a qué día correspondió. Nosotros escuchábamos ese pasaje donde Jesús está hablando a los discípulos y se acerca a un personaje, no se menciona quién, y le dice: tu madre y tus hermanos quieren hablar contigo. Eso ha sido, ¿cuándo? A ver, no sé si ha sido ayer o antes de ayer. Ayer ha sido, ¿no? A ver. ¿Dónde está? El martes, Ah, creo no, que. el martes, ¿no es cierto? El martes. Perfecto, el martes. Gracias, Brimax. Y entonces quiero detenerme en este pasaje, porque tiene que ver con el discipulado. Entonces el Señor va a decir: ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Los que escuchan la palabra, los que hacen la voluntad del Padre. ¿Y quién es el que nos enseña a hacer la voluntad del Padre, el enviado por el Padre? Jesucristo. Obediente hasta la muerte. Muerte de cruz. Y entonces, claro, cuando uno escucha ese pasaje, lo que uno tiene que entender es que Jesucristo está haciendo una nueva creación, formando una nueva familia, la familia de los hijos de Dios. Ya no son los hijos de Jacob, ya no es una familia según la carne, sino, como le dirá el mismo Señor a Nicodemo, hay que nacer de nuevo. Porque Nicodemo también le va a preguntar a Jesús de noche: ¿qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? Le dice: hay que nacer de nuevo, del agua y del espíritu. Y entonces, cuando nosotros escuchamos ese pasaje, muchas veces la gente lo que dice es, se pone a aclarar este tema, ¿no? De si es que María tuvo otros hijos biológicos o no, si es que no fue virgen, etc. Claro, en ninguna parte se dice que esos hermanos eran hijos biológicos de María. Nosotros en la iglesia sabemos que eran parientes cercanos de María. Pero nos quedamos ahí. Pero lo cierto es que con María hay hijos. Y María y los hermanos, y María y esos hermanos en la iglesia. Pero una iglesia no que quiere escuchar, sino una iglesia que quiere hablar. Y Jesús responde que hay que escuchar. Entonces, muchas veces nosotros somos así. Somos discípulos que creemos que es más importante lo que nosotros decimos que lo que el Señor nos dice. Y entonces eso no es lo propio del discípulo. Claro, el discípulo puede preguntar, el discípulo puede decir: no entiendo, a eso no se refiere.
La cuestión es cuando el discípulo quiere decirle cosas al Señor, quiere aconsejar al Señor. Entonces tendríamos que preguntarnos, si está María en la iglesia y están hermanos en la iglesia. Es decir, en la iglesia se tiene que tener el proceso de empezar a ser discípulo, misionero. Es decir, puede haber en la iglesia, podemos ser bautizados y no ser discípulos misioneros. Podemos haber hecho la primera comunión y no ser discípulos misioneros. Podemos haber recibido los sacramentos de iniciación cristiana, bautismo, primera comunión, confirmación y todavía no ser discípulos misioneros. Podemos recibir el sacramento del matrimonio, el sacramento del orden, los sacramentos de servicio y no ser discípulos misioneros. Podemos hacer retiros y muchas cosas y todavía no ser discípulos misioneros. Entonces nosotros tenemos que tener presente esto y hacernos la pregunta. Y entonces, eso con respecto a esto, ¿dónde encontrar al Señor? Dicho sea de paso, esto está también en el documento de Aparecida, en ese documento que les estoy compartiendo y que voy a volver en este momento al documento para ver estos 5, diríamos, le llama aspectos de este proceso, pero creo que ojalá algo hayamos podido mejorar la comprensión de a qué se refiere con aspectos, porque la palabra puede ser de repente no tan clara para muchos de nosotros. Entonces voy a leerles esto que dice el documento. No es tan extenso, creo que es una página nomás. Lo vamos a leer juntos, una página y un párrafo más. Entonces vamos a leer esto porque sobre esto va a referirse lo que les voy a comentar. Y entonces dice, en el proceso de formación de discípulos misioneros destacan 5 aspectos fundamentales que aparecen de diversa manera en cada etapa del camino, pero que se compenetran íntimamente y se alimentan entre sí. Encuentro con Jesucristo. ¿Quiénes serán sus discípulos? Ya lo busca. No, este es el pasaje 1:38, es Andrés y el discípulo amado que le señala a Juan Bautista, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y ellos lo siguen. Pero es el Señor quien los llama. Sígueme. Marcos. Se ha de descubrir el sentido más hondo de la búsqueda. Todos los seres humanos, en el fondo, buscamos al Señor. A veces no nos damos cuenta. Buscamos a Dios, buscamos el rostro de Dios. Entonces, y se ha de propiciar el encuentro con Cristo, que da origen a la iniciación cristiana. Es decir, la iniciación cristiana es el encuentro con Cristo. La iniciación cristiana no es cumplir, diríamos, solo ritualmente algunos sacramentos, sino entender que esos sacramentos son el encuentro con Cristo. Porque a veces los sacramentos pueden también ser, diríamos, no en su eficacia, pero sino sí en nuestra recepción, vistos más como cosas externas, ¿no? Y eso no es infrecuente. Este encuentro debe renovarse constantemente por el testimonio personal, el anuncio del querigma y la acción misionera de la comunidad. El querigma no solo es una etapa, sino el hilo conductor de un proceso que culmina en la madurez del discípulo de Jesucristo. Sin el querigma, los demás aspectos de este proceso están condenados a la esterilidad sin corazones verdaderamente convertidos al Señor. Solo desde el querigma se da la posibilidad de una iniciación cristiana verdadera. Por eso la Iglesia ha de tenerlo presente en todas sus acciones. Voy a cerrar para hacer un poco de comentarios viéndole los rostros y luego voy a volver al documento para regresar a
los otros aspectos según el documento del proceso. Y entonces quisiera comentar un poco con ustedes esto del encuentro. Ahora ya no sé cómo regresar. A ver, acá, ahora sí. Bueno, entonces, queridos hermanos, el encuentro. ¿Cuál es el punto acá que yo quisiera enfatizar? Nosotros en Jesucristo, en la revelación, ya lo hemos recibido todo. Ya tenemos absolutamente todo. Nadie, absolutamente nadie nos puede dar más que Jesucristo. Ahora es muy común que la gente, por ejemplo, crea que los sacramentales agregan algo a lo que hemos recibido en los sacramentos. Por ejemplo, el sacramento del bautismo. Entonces hay gente que promueve consagraciones por aquí por allá. Ninguna consagración, sea la que sea, agrega nada a lo que nosotros hemos recibido en el bautismo. Entonces, cuando alguien empieza a creer que yo tengo que hacer tal o cual consagración, sea la que sea, que me va a dar algo más que la consagración que ha hecho la Trinidad Santísima en mí por mérito de Cristo Jesús, yo puedo desviarme y no entender lo que es la revelación pública. Ninguna revelación particular puede ir en contra de eso. El Señor envía a bautizar. Y entonces el problema es que nosotros necesitamos renovar el bautismo. Y es más, la Iglesia nos invita a renovar el bautismo permanentemente. Por ejemplo, nosotros celebramos la Pascua de Jesucristo, nos preparamos durante la Cuaresma para vivir la Pascua, y un requisito para vivir la Pascua es renovar el bautismo. Entonces, toda la vigilia pascual está centrada en que comprendamos el misterio del bautismo. En la vigilia pascual renovamos nuestras promesas bautismales, se nos asperja con el agua para que comprendamos el bautismo. Pero cuando yo no lo entiendo, entonces puedo creer que hay algo diferente. No hay nada diferente, más grande, que esa excelencia de un nuevo nacimiento, una vida nueva. Todas las otras consagraciones tienen que ir al bautismo. Si alguna consagración insinúa algo diferente, no es recto, no corresponde a nuestra fe. Es una mala interpretación de lo que puedan ser, diríamos, enseñanzas en algún momento de algunos teólogos, incluso de teólogos santos. Porque todo eso está ajustado a lo que nos enseña la Iglesia y en la revelación. Y entonces, ¿por qué quiero ser enfático en eso? Porque eso es múltiple. Muchas personas eso no lo terminan de entender. Pero no se quede en el bautismo, en la iniciación cristiana. La iniciación cristiana requiere de la Eucaristía y requiere de la confirmación. Entonces, muchas personas, muchos de nosotros, tenemos que examinarnos y reconocer que muchas veces no comprendemos nuestro bautismo, necesitamos renovar nuestro bautismo, esa conversión bautismal, necesitamos renovar la Eucaristía porque no vivimos la Eucaristía y tampoco el sacramento de la confirmación. Y entonces muchas veces los ritos externos, el vestido, el desayuno y las cosas que van adornando, diríamos que no son cosas en sí mismas malas, distraen a los padres, distraen a los padrinos, distraen a los niños, distraen a los que se van a bautizar, a los que van a hacer la primera comunión o la confirmación. Y muchas veces esas catequesis para padres, para padrinos, para niños de primera comunión y confirmación,
tienen que ser complementadas. Pero claro, a veces nos quedamos en ese punto. Entonces, habiendo recibido los sacramentos de iniciación cristiana, no hemos profundizado porque no somos todavía discípulos misioneros. Y entonces de eso se trata. Y entonces por eso el encuentro personal con Jesucristo se tiene que dar en estos sacramentos. Para eso es la iniciación cristiana. Claro, a veces en las personas tenemos distintas experiencias religiosas, sensibilidades religiosas, ¿no? A veces un retiro, a veces uno se encuentra con alguien, a veces un ser querido, de distintas maneras avivan, diríamos, algún aspecto de nuestra fe, pero eso nos tiene que llevar a profundizar esa iniciación cristiana. Porque si no se puede quedar en algo meramente emocional, sentimental, o, entre comillas, operativo. Y entonces uno rápidamente cree que de lo que se trata es que tengo que hacer cosas. Y entonces, a veces las personas dicen, voy a ser catequista. A veces voy a ser, entre comillas, misionero, voy a predicar, voy a evangelizar. Pero no se dan cuenta que ese deseo es para que yo complete mi iniciación cristiana. Y entonces creen que ese deseo es para hacer algún trabajo que el Señor quiere darles. No, el Señor quiere trabajar en nosotros, quiere santificarnos. Nuestro testimonio es con nuestra vida. Y claro, eso además se vincula a que a veces se organizan los grupos, claro, eso creo que todos lo hemos visto, los grupos quieren tener más gente. Entonces aparece un movimiento, aparece una comunidad, aparece un grupo parroquial, etc. Y entonces el deseo de todos los integrantes es tener más miembros. Y entonces tener más miembros le llaman evangelizar. Y a veces los grupos están celosos entre ellos. Y a veces entre ellos, diríamos, compiten por ver a qué grupo se adhieren. Y claro, ese es un error. Porque entonces no estamos teniendo, no estamos promoviendo el encuentro con Jesucristo, sino lo que queremos es que se encuentren con nosotros. No los llevamos a Jesucristo. Y entonces cada quien, entre comillas, tiene que tener su ventaja competitiva, algo que no tengan los otros. Entonces cada quien aparece que en mi retiro, que en mi proceso, etcétera, yo tengo algún ingrediente. Lo que nosotros tenemos que tener claro es que todo lo que necesitamos en ese encuentro está en esos sacramentos, que son obra de Dios, pero que nosotros muchas veces, como los israelitas en el desierto, no nos convencen, porque nuestra mentalidad mundanizada tiene que ser purificada. Y entonces ese aspecto es muy importante. Se tiene que renovar el bautismo, se tiene que renovar la Eucaristía, se tiene que renovar el sacramento de la confirmación permanentemente. No un nuevo bautismo, no una nueva primera comunión, no una nueva confirmación, sino lo tengo que hacer vivo. Y eso lo voy a hacer en la medida en que yo escuche y siga al Señor. Pero muchas veces me matriculo pues en múltiples escuelas, múltiples maestros, que unos dicen una cosa, otros dicen otra cosa, y yo tengo que ir a la fuente de la salvación, y no hay otra fuente que Jesucristo. ¿Quién nos enseña eso por excelencia? Nuestra Madre Santísima. Pero a veces incluso podemos, sin darnos cuenta, hacer competir a nuestra Madre Santísima con Jesucristo. Porque no es ella un requisito previo. María es la iglesia está en María, María es la iglesia triunfante. Es nuestra madre. Y entonces ahí nacemos a la vida sobrenatural.
pero por gracia del Señor. Y eso creo que en los tiempos de confusión, eso muchas veces a lo largo de la historia de la iglesia se ha malinterpretado. Y entonces, ese punto es importante. El segundo de esos aspectos es la conversión. Voy a volver al documento para leer lo que se refiere a la conversión. Si ustedes tienen sobre esto que les estoy mencionando preguntas, comentarios, lo pueden ir anotando para el diálogo al final. Ojalá que tengamos tiempo, me estoy excediendo creo un poco. A ver, vamos a continuar un poco más ágilmente. El segundo es la conversión. Es la respuesta inicial de quien ha escuchado al Señor con admiración, cree en Él por la acción del Espíritu Santo, se decide a ser su amigo e ir tras Él, cambiando su forma de pensar y de vivir, aceptando la cruz de Cristo, consciente de que morir al pecado es alcanzar la vida. En el bautismo y en el sacramento de la reconciliación se actualiza para nosotros la redención de Cristo. Es decir, toda conversión, si es que alguien no está bautizado, lleva al bautismo. Toda conversión lleva a la confesión. Una conversión que no pasa por la confesión sacramental no es un nuevo nacimiento, porque la conversión es el renacer para los ya bautizados que caemos en el pecado. Pero a veces rutinizamos el sacramento de la confesión. No nos damos cuenta que es una profunda conversión, que nos vamos a encontrar con Jesucristo, que el Señor nos va a dar gracias. Algunas personas creen que la confesión es un requisito para la comunión y no lo ven como conversión. Entonces dicen, bueno, a ver, otra vez, porque quiero comulgar, me voy a confesar el próximo domingo igual, y entonces cada vez lo mismo. Entonces no hay conversión. No hay el sacramento lo banalizo. El sacramento de la reconciliación, que se encuentro con el Señor, no hace que crezca como discípulo misionero. Y entonces me quedo estancado. Como me quedo estancado y no lo entiendo, busco otras cosas. A ver qué aceite me falta, qué estampita, qué medallita, que no son cosas malas, pero puedo yo distraerme y no ir a lo central. Y entonces el sacramento de la confesión o de la reconciliación es esencial, y conversión y sacramento de la confesión van juntos. Y yo cada vez mejoro mi conversión, porque cada vez voy creciendo y me voy dando cuenta. El Señor hace que me dé cuenta. Pero a veces yo me estanco con un grupo de pecados, que son los que repito todas las semanas, y me confieso sobre lo mismo, porque muchas veces veo la confesión como un requisito, ¿no? Yo como confieso veo eso claramente, sobre todo cuando las confesiones son durante la misa. Entonces la gente se va acercando a la confesión ya un tanto apuradita, porque ya va a llegar el momento de la comunión en la misa, y entonces sí, padrecito, rapidito, que es lo mismo de siempre. Y entonces no se dan cuenta que es una conversión. Y claro, el domingo van a lo mismo. Y lo mismo, y siguen, y personas pueden pasarse años. ¿Cuál es el problema? Es que justamente no entienden la conversión. ¿Por qué? Porque ese cambio de mentalidad, que es la primera parte de la conversión, es reconocer que tengo otros maestros, que estoy siguiendo a otras personas. Y esos maestros pueden ser múltiples. Y entonces yo ahí tengo que aplicar eso donde tengo mi corazón. Si para mí lo más importante, por ejemplo, es el éxito temporal, los logros temporales, el dinero, yo sé pues que mi maestro es la codicia, el pecado capital de la codicia, que me está dominando. Y entonces lo que yo tengo que hacer, mi conversión, es dejarlo, porque me va a esclavizar.
cada vez me va a pedir más. Y así cada uno tiene que mejorar en su examen. Pero generalmente yo lo que veo es que las personas no hacen un buen examen. Lo banalizan y lo rutinizan. Y entonces, de esa manera, ese nuevo nacimiento lo dejo inconcluso. Diríamos, ese parto, ese nuevo nacimiento no se produce, me estanco. Y no me doy cuenta, y a veces quiero suplir eso con activismo. Y entonces empiezo a hacer ya, porque a veces las personas tienen el deseo sincero. A veces las personas quieren verdaderamente, pero no han crecido como discípulos, no están creciendo como misioneros, y entonces es difícil. Y claro, a veces no se explica, no terminamos nuestra formación todos. Y eso aplica no solo a los laicos, aplica también a los clérigos. Uno nunca deja de ser discípulo misionero. Uno nunca va a terminar de, digamos, siempre nuestras confesiones pueden ser mejor. Claro, a veces la gente cree que de lo que se trata es hacer confesiones generales. Y ese tema de la conversión es fundamental. Ahora, la conversión no solo es el cambio de mentalidad, darme cuenta cómo las ideologías, las seducciones de este mundo han hecho que yo tenga un conjunto de ideas, de forma de cosmovisiones que son contrarias a Jesús, a la revelación, al Evangelio. Ese es un punto de la conversión. Otro es la conversión moral, es decir, los pecados, lo que ya mencionábamos, estas cosas que... Pero la conversión no se queda solamente en la mentalidad y los pecados. Además es espiritual. Yo necesito una conversión espiritual. Y la conversión espiritual es justamente darme cuenta que es el Espíritu Santo que me tiene que mover. Y entonces cuando eso no está fluyendo, yo lo que voy a buscar y tratar de yo hacer cosas. Y entonces fácilmente va a haber alguien que me va a proponer, haz esta cosa, haz esta otra cosa, y entonces mi conversión se va a estancar. Y me voy a llenar de actividades. De alguna forma, este domingo 16º nos presenta esa realidad. El Evangelio de San Lucas que veíamos el domingo nos dice Jesús llega a un pueblo. Y en ese pueblo había una casa. La casa de esos 3 hermanos se menciona solo en la versión de San Lucas que hemos contemplado el domingo, a Marta y a María. Y entonces Jesús está en la casa, pero Marta está más preocupada de las cosas que ella va a hacer. María está escuchando al Señor. Y entonces Marta va a reclamar. No la ayudan. Marta cree que lo que ella hace es más importante que lo que el Señor hace, no se da cuenta. Y Jesús le dice, Marta, Marta, María ha escogido. Marta, Marta, primero le dice, una sola cosa es necesaria. A veces nosotros creemos que tenemos que tener muchas cosas necesarias. Y entonces nos llenamos de cosas. A ver, vamos a hacer este proceso que dura 1 mes, que dura 3 meses. Hay que escuchar al Señor. ¿Dónde le escucho al Señor? Por excelencia en la misa. Ahí el Señor me habla. Objetivamente me habla. Ahí lo tengo que escuchar. Ahí empiezo a reconocer su voz y después descubriré que el Señor me habla de múltiples maneras también. Eso lo veíamos en la Eucaristía de hoy, cuando esos apóstoles le preguntan, ¿por qué les hablas con parábolas? Cita Isaías. Tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen. Y entonces el problema es ese, que no ponemos nuestros ojos en el Señor y ahí no se produce la conversión. La conversión es un don, una gracia.
que el Señor nos quiere dar, pero tenemos que disponernos. Y esa conversión se tiene que, diríamos, se hace objetiva en la confesión sacramental. El Señor nos mueve y nos lleva a la confesión sacramental. Voy a volver al documento para avanzar en el siguiente punto. El tercer punto es el discipulado. La persona madura dice constantemente en el conocimiento, amor y seguimiento de Jesús, Maestro. Profundiza en el misterio de su persona, de su ejemplo, de su doctrina. Para este paso es de fundamental importancia la catequesis permanente y la vida sacramental, que fortalecen la conversión inicial y permiten que los discípulos misioneros puedan perseverar en la vida cristiana y en la misión en medio del mundo que los desafía. Voy a cerrar nuevamente. Y justamente el tema es la maduración. Justamente la carta, la segunda lectura del domingo pasado, 16º del tiempo ordinario, carta a los Colosenses, nos hablaba San Pablo de la maduración en Cristo. Es la maduración espiritual, es la maduración de los hijos de Dios, que tenemos que madurar. Y esa maduración se va a producir en la escucha y en la obediencia de la fe. Y va a requerir la experiencia de la cruz. El dolor, el sufrimiento nos van a perfeccionar. Por eso va a decir San Pablo, empezando ese pasaje, repasen la segunda lectura del domingo 16º, y va a decir San Pablo, completo en mi carne los sufrimientos de Cristo en su iglesia. Es decir, nosotros que somos de Cristo, tenemos que completar en nuestra carne, y eso es madurar. También María pasó por ese proceso, nuestra Madre Santísima en la cruz. Todo lo tenemos que pasar. Pero claro, a veces nosotros no nos damos cuenta. Nosotros muchas veces pedimos que se nos quite esa cruz. Y les he comentado en otras ocasiones que el ministerio público de Jesús se lleva a cabo en dos espacios, diríamos, en Galilea y en Jerusalén. En Galilea son muchos los milagros, muchos los signos, pero la gente no se convierte con eso. Lo siguen al Señor no por Él, sino por las cosas de Él. Y el segundo momento es en Jerusalén. Hasta cuando llegan a Jerusalén, los discípulos, los apóstoles, no saben. Están buscando cosas temporales. Lo van a abandonar. Incluso Pedro, que el Señor mismo le va a decir, Judas, salvo el discípulo amado. Es decir, nosotros tenemos que ser discípulos amados. Lo que nos hace ser discípulos es saber el amor de Dios. Y el amor de Dios lo reconocemos en la cruz. La cruz es la manifestación del amor de Dios. El Señor tiene que quebrantar nuestro corazón porque nuestro corazón está endurecido por el pecado. Claro, nosotros en nuestro ideal de cristianos muchas veces lo que deseamos es que no haya cruz. Pero el Señor nos dice, negarnos y tomar nuestra cruz. Esa es la prueba de la fe y la prueba de la esperanza. Porque claro, uno puede tener una fe simplemente, entre comillas, doctrinal, una fe cognitiva, y se producen estas cosas que ya hemos comentado en otros momentos, de el pelagianismo, este voluntarismo, o el gnosticismo, esto de creer que las cosas son intelectuales. Y muchas veces nosotros nos dejamos llevar por, diríamos, no solo por estas desviaciones a la fe, sino que además el mundo acecha.
Y entonces siempre la tentación es acomodarnos al mundo. Y a lo largo de la vida surgen distintas cosas, distintas circunstancias y distintas situaciones en el camino del discípulo. El discípulo el Señor va haciendo a su discípulo. El Señor tiene que hacernos crecer. Lo que nosotros tenemos que ser es dóciles. Necesitamos, para poder ser discípulos, ese don de piedad, que es ser manso y humilde. Porque muchas veces nosotros vamos a caer fácilmente en el engaño de creer que hay otra forma, que de alguna otra manera podemos nosotros reemplazar ese camino que pasa de todas maneras por Jerusalén, es decir, por la experiencia de la cruz, pero no la vamos a llevar solos. Nunca va a ser más fuerte, más grande que nuestras capacidades. Siempre va a ser para perfeccionarnos. Y claro, es un momento que el Señor sabe cuándo va a llegar. Él nos va probando poco a poco, a veces con pequeñas pruebas, hasta que en algún momento vendrá la prueba, ya la prueba definitiva, cuando nos acerquemos más al Señor. Y por eso es que necesitamos oración, porque no es algo que nosotros podamos presumir, ¿no? Ninguno sabemos cómo va a ser. No podemos anticipar. Lo vamos a encontrar, se va a presentar, y en ese momento tenemos que estar preparados. Pero claro, tenemos que hacer un camino de preparación. Y ese camino es de austeridad, de negarnos a nosotros mismos. Y el mundo nos puede seducir con sus flores, con las cosas bellas del mundo, porque la creación, las criaturas tienen cosas buenas, hermosas. Nos podemos apegar y tenemos que estar vigilantes. Yo ayer hablaba con un grupo de personas mayores. Ayer sí, pues ayer miércoles, porque ayer miércoles, no sé si ustedes saben que ha sido el Día Internacional del Adulto Mayor y de los Ancianos. Además, ayer en algunos lugares se celebra el Día del Divino Niño. Pero bueno, no me quiero dispersar tanto, quiero compartir esto que conversaba con estos hermanos. Y entonces, yo les comentaba y los escuchaba, y lo que ocurre a veces en el entorno familiar de las personas mayores es que cuando uno en la familia, diríamos, tiene, diríamos, los padres, los abuelos, tienen buenos hijos, buenos nietos, la familia va a cuidar del adulto mayor y del anciano. Pero muchas veces los que nos cuidan no tienen tanta fe. Muchas veces los que nos cuidan están mundanizados o su fe es muy frágil. Y entonces para ellos el ideal de la vida del adulto mayor y del anciano es casi como lo que Pedro le dice a Jesús en Cesarea de Filipo cuando, luego de haberlo reconocido como el Mesías, el Hijo de Dios vivo, y Jesús le habla de la cruz, quieren impedirle todas las cruces. Y creen que de esa manera los cuidan. Y entonces uno puede fácilmente desear eso, porque la cruz nos escandaliza siempre. Nos puede hacer tropezar. Y claro, nosotros tenemos que saber que esta peregrinación es un camino ascendente, que pasa por subir al Gólgota. Y entonces, yo comentaba, les decía, y entonces les decía a estas personas, un poco pensando en lo de hoy día también con ellos. Entonces les decía que nosotros teníamos que seguir caminando, siguiendo al Señor, crecer como discípulos misioneros, y que eso nos iba a pasar por la cruz. Y entonces muchos de ellos, personas buenas, personas de fe, que a raíz de la pandemia, sobre todo, ya
por la edad y por, diríamos, los cuidados familiares, etcétera, han dejado de recibir los sacramentos. Entonces han dejado de ir a misa, han dejado de recibir la confesión sacramental, la comunión eucarística, la unción de los enfermos. Y en muchas parroquias todavía no están haciendo visitas para llevar la comunión a domicilio a los enfermos, no están aplicando la unción de los enfermos, y muchas veces la familia no lo pide. Y a veces la familia cree que eso puede ser peligroso. Hay personas que todavía creen que la unción de los enfermos es para que las personas se mueran más rápido. Y la unción de los enfermos nos une a Cristo en su pasión. Y entonces atravesar esa etapa requiere el sacramento de la unción de los enfermos, que no es un sacramento, diríamos, muy solicitado. Yo en mi experiencia sacerdotal breve, diría, los laicos comprometidos quieren comulgar, recibir la comunión eucarística, incluso a veces sin haber ido a misa. Estando en misa, es común que personas llegan tarde y quieren comulgar. Diríamos, en eso, diríamos, el amor a la Eucaristía algo está haciendo, pero que no totalmente purificado. Pero eso existe. No quieren comulgar tanto con la palabra del Señor. Y entonces a la gente les gusta menos la liturgia de la palabra, la mesa de la palabra, les gusta más la mesa eucarística y en realidad les gusta más la comunión. Y claro, les gusta también, no tanto, menos que la comunión, la confesión, y mucho menos que la confesión, la unción de los enfermos. La gente no lo conoce, no conoce el sacramento. Se necesita esa evangelización. Y en el caso de los adultos mayores, de los ancianos, de los enfermos, es indispensable ese sacramento. Pero claro, no lo valoramos tanto. Yo, por esas cosas que el Señor hace, Él me puso de capellán en un hospital, entonces diríamos que ese sacramento el Señor lo puso muy cercano. Y claro, en un hospital sí la gente pide más el sacramento de la unción. Y pide más la unción que la confesión. Entonces, nosotros tenemos que darnos cuenta que los sacramentos, todos los sacramentos hacen unidad. Son la manera en que el Señor nos comunica la vida divina. Se comunica a Él mismo. Nos une a Él. Y eso el discípulo lo tiene que comprender cada vez más. Pero además el discípulo tiene que comprender que el sacramento se tiene que vivir y esa vivencia sacramental no acaba cuando acaba la celebración con el sacerdote que administra el sacramento. Porque a veces, y eso aplica para todos los sacramentos, termina la celebración del sacramento con el ministro que administra y la gente cree que acabó. Ahí empezó. Igual para el bautismo, que tiene que ser renovado, igual para la Eucaristía, igual para la confesión, igual para la confirmación, igual para la unción, igual para el matrimonio, igual para el sacramento del orden. Pero eso, claro, nosotros como discípulos, a veces creemos que ser discípulo es aprender teología. La gente pide, a veces quiero un curso de Sagrada Escritura, quiero curso de padres de la iglesia, de doctores de la iglesia. Nos gusta a veces conocimientos que son buenos, pero lo básico no lo tenemos. Entonces caemos en el gnosticismo, caemos en esa visión, diríamos, intelectualista o diríamos voluntarista. Y entonces
no crecemos como discípulos misioneros. Voy a abrir nuevamente para compartir el otro aspecto. La comunión. No puede haber vida cristiana sino en comunión, en las familias, las parroquias, las comunidades de vida consagrada, las comunidades de base, otras pequeñas comunidades y movimientos. Como los primeros cristianos que se reunían en comunidad, el discípulo participa de la vida de la iglesia y en el encuentro con los hermanos, viviendo el amor de Cristo en la vida fraterna, solidaria, también es acompañado y estimulado por la comunidad y sus pastores para madurar en la vida en el Espíritu. Y esto es parte de nuestro ser. Nosotros no somos meros individuos, somos seres de relación. Y claro, la comunidad de origen es nuestra familia, por la que recibimos la vida natural, por la que empezamos a crecer en la fe. Y entonces la vida comunitaria es vida de comunión de amor. Somos comunidad de amor, imagen de la Trinidad Santísima. Y entonces, a veces nuestra comunión de amor se convierte en sectaria. Cada grupo, cada persona tienen sus grupitos, a veces compiten. Hay personas que dicen, no, yo estoy en este grupo, pero no en la parroquia, o en la parroquia y no en este grupo, o si tú estás en este grupo, no vayas al otro grupo. Yo conozco personas que forman parte de comunidades. Cuando se enteran que han ido a una u otra comunidad, etcétera, las recriminan. Les llaman la atención. Porque claro, a veces los responsables, los que tienen, diríamos, las funciones de directivas o de coordinación en estos grupos, están viendo su grupito. Y no se dan cuenta que nosotros tenemos que crecer en la familia de los hijos de Dios. Esa es la comunidad que viene a formar Jesucristo. Una nueva familia. Inicialmente venimos a la vida natural en una familia, pero luego que crecemos en la vida sobrenatural tenemos que comprender que nuestra familia es más grande. Y entonces, no, las personas a veces andan contando, como ocurrió también en el pueblo de la Primera Alianza. Se cuenta en el libro de Samuel, también en el libro de los Reyes, este famoso censo de David. David quería contar, ya era su gente. Y entonces viene después el Señor, él después se da cuenta. Y el profeta le va a decir que escoja, ¿qué quiere? ¿La peste? ¿Quiere que le invadan sus vecinos? Y claro, David va a escoger ponerse en manos del Señor. Nosotros tenemos que crecer como discípulos misioneros en la medida que nuestra comunión de amor va creciendo. A veces hay personas bautizadas, laicos comprometidos, que puede ocurrir que empiezan, diríamos, a vivir su vida comunitaria en la iglesia, en grupos, comunidades, movimientos, y descuidan su comunidad de origen, que es su familia. Y hay personas que, diríamos, quieren salir del espacio familiar porque, diríamos, en sus comunidades se sienten, entre comillas, más tranquilos. No hay les sirve de elusión de las dificultades y los problemas que tienen en su vida familiar. Y claro, ¿cómo yo sé si estoy creciendo en comunión? Los primeros que me van a hacer notar eso es mi familia. Los hijos a los padres, los esposos entre sí. Y entonces es como esposos que sienten que la esposa los descuida. Hijos que experimentan que los padres los descuidan. Y personas que creen que su comunidad es su ídolo. Y nosotros solo seguimos a Jesucristo.
Y a veces las comunidades no nos llevan tanto a Jesucristo, sino a las prácticas que la comunidad se propone. Entonces dice, no, nosotros hacemos tales cosas, tenemos que tener tales reuniones y lo importante es nuestra reunión. Conozco grupos, comunidades, que incluso llegan a que a veces programan sus actividades el día de precepto y las personas, por estar en sus comunidades, dejan de ir a la Eucaristía el día de precepto. Entonces terminan su actividad de su comunidad y todos salen con pecado mortal. Supuestamente han tenido una reunión de conversión. Y entonces, a veces eso se da porque las personas que están a cargo de los distintos ministerios que se organizan buscan su protagonismo. Entonces se están buscando a sí mismos, les falta la conversión, le falta ese encuentro con el Señor, pero ya quieren ser, entre comillas, pastores, quieren ser, entre comillas, misioneros, sin darse cuenta que les está faltando ese sentido de comprender que somos de Cristo. Entonces caen en posiciones dogmáticas, diríamos, quieren sobrevalorar algunos aspectos particulares que de repente en su comunidad, en su grupo, como carisma, creen que son los únicos. Y entonces con una visión incompleta, no ayudan a otras personas ni a ellos mismos. Entonces, tienen que pasar por eso, por todos estos procesos: conversión, encuentro con el Señor, discipulado, comunión. Y por eso es común que muchas veces se producen diferencias, pleitos, rencores, rencillas, algunos salen, están buscando, hay personas que pasan de una a otra comunidad por todos sitios. A veces para buscar en otros sitios jalar gente, o porque en el fondo no se dan cuenta que es el Señor a quien nosotros necesitamos acoger, porque Él viene a nuestro encuentro. Voy a ir, creo que ya es el último punto para poder pasar a los comentarios si hubiera. Disculpen que me he excedido bastante más de la cuenta. Y finalmente, la misión. El discípulo, a medida que conoce y ama a su Señor, experimenta la necesidad de compartir con otros su alegría de ser enviado, de ir al mundo a anunciar a Jesucristo, muerto y resucitado, a hacer realidad el amor y el servicio en la persona de los más necesitados. En una palabra, no me gusta esto de construir, pero a ser testigo del Evangelio. La misión es inseparable del discipulado, por lo cual no debe entenderse como una etapa posterior a la formación, aunque se la realice de diversas maneras, de acuerdo a la propia vocación y al momento de la maduración humana y cristiana en que se encuentra la persona. Y entonces, claro, allí se abre un abanico enorme de opciones, de cosas que se pueden hacer, pero ahí hay una que no puede faltar: la oración. Es una y otra vez volver al Señor. Porque, y ahí nuevamente les comento este pasaje, creo que lo mencioné también la semana pasada, que veíamos justo el día martes 5 ya de julio, cuando esa es la parte final del capítulo 9 del Evangelio según San Mateo, antes de empezar el capítulo 10, que es el discurso misionero. Y entonces el Señor, luego de que la antesala para hablar del discurso misionero, es estas palabras del Señor: la mies es mucha, los obreros son pocos. Rueguen al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies. A veces la gente interpreta este pasaje diciendo:
Lo que necesitamos son más vocaciones a la vida religiosa, a la vida sacerdotal. También aplica eso. Pero lo que se refiere el Señor es que Él, en su obra de redención, de salvación, enviado por el Padre, que completa con el envío del Espíritu Santo, ya nos da todos los frutos que nosotros tenemos que recoger, ir a beber a la fuente de la salvación. Ese es nuestro trabajo. Pero nosotros a veces, en lugar de ir a beber de la fuente de la salvación, es decir, a recoger esa cosecha, esos frutos, se nos ocurre o malinterpretamos y llevamos a la gente a otro sitio. Y solo es el Señor. Eso no lo nos puede dar ningún santo, ningún ángel, ni siquiera nuestra Madre Santísima. Nuestra Madre Santísima lo que nos va a hacer es nos va a decir, hagan lo que el Señor os dice. Sean discípulas como yo. Pero nosotros muchas veces necesitamos un tiempo para justamente en oración poder escuchar al Señor. Yo no quisiera extenderme más porque si no ya no va a haber espacio para ningún comentario ni pregunta y la verdad que por el tiempo creo que tampoco no van a haber muchas oportunidades. Les agradezco por su paciencia, les pido disculpas por haberme excedido y de repente si hubiera algún comentario o pregunta, poderlos atender. Sí, padre, muchas gracias por esta reflexión. Sí tenemos varias preguntas, pero creo que por el tiempo y... De repente, si las lee y de repente puedo hacer algún comentario general que pueda ayudar un poco. Ah, ya. Bueno, voy a tratar de anotar si se puede. Ya, entonces las leo y... Y yo voy a tratar, no sé si voy a comentar todo, de repente no, pero por lo menos para tener una idea, voy a tratar de vincular si se puede, ¿ya? Ya. Ya. Padre, usted ha hablado de falsos maestros. ¿Qué hacer cuando la currícula escolar se obliga a los alumnos a hacer yoga u otras actividades de la nueva era? Pregunta 2. Padre, en caso de los jóvenes y adolescentes, ¿cómo pueden ellos ser misioneros si en el mundo de hoy es mucho más hostil hacia hace años en términos de moralidad? A esa edad es difícil sobrellevar las burlas por ser, entre comillas, un santurrón. Y acá tenemos otra pregunta más que nos habla un catequista de niños y en su experiencia nos comenta que él ve que cuando se involucra un religioso y tanto los laicos, pues hay mayor credibilidad y pregunta. Desde las charlas de catequesis y familias, ¿se podría dar un seguimiento un poco más riguroso del clero en general para que los que llevan vean que ambos lados, laicos y religiosos, son miembros unidos de la Iglesia? Y la última pregunta que nos habla de las consagraciones dice, Padre, usted nos agregan, dice, si bien, como dice usted, estas no agregan nada que no nos haya sido dado ya en el bautismo, ¿cómo se explican las conversiones a través de ellas? A ver, vamos a empezar por esta última, porque las conversiones es volver a Jesucristo. O sea, si las personas creen que hacen un retiro, hacen algún tipo de catequesis, algún proceso de consagración y la gente se convierte y creen que se convierten por eso que están haciendo, no están entendiendo lo que están haciendo. La conversión es volver a Jesucristo. Y entonces de lo que se trata al volver a Jesucristo es justamente actualizar el bautismo, actualizar la Eucaristía, actualizar la confirmación con la que me he configurado con Cristo y luego
dependiendo de la edad de las personas, actualizar el matrimonio, actualizar el orden sacerdotal. Y si es que la persona está en una situación, diríamos, de experimentar la cruz, actualizar esa comunión con Cristo para vivir justamente la experiencia del dolor y del sufrimiento. Por eso nosotros tenemos que darnos cuenta que quien obra es el Señor. A veces cuando el Señor obra a través de nosotros nos apropiamos y le damos el valor a nuestros métodos, a nuestras técnicas. Aquí con algunos hermanos que son amigos conocidos, hemos conversado de esas cosas, pero eso no se da en un solo movimiento, en un solo grupo. Está lleno por todas partes, porque es parte justamente de esta idea donde nosotros queremos ser protagonistas y de alguna manera se establece una especie de estrategia de mercadeo de nuestras acciones. Y claro, eso, diríamos, nos lleva a un terreno un tanto peligroso, ¿ya? Entonces, no, o sea, hagamos lo que hagamos, sea quien sea, no podemos hacer nada más grande que lo que el Señor a nosotros ha hecho en el bautismo, ¿ya? No lo que podría ser a lo más todas estas consagraciones, ahora hay múltiples, ¿no? Hay consagración a San José, consagración a María, consagración a San Miguel Arcángel, múltiples consagraciones, y es una babel de consagraciones. Por eso es que se necesita señalar que toda consagración, si es que alguna hay para que sea recta, es para que esa consagración, que es el bautismo, se actualice. Pero eso lo tiene que hacer todas las actividades de la iglesia, todos los días. Entonces la catequesis de primera comunión, la catequesis de confirmación, la catequesis de padres, para bautismo, de padrinos, la catequesis para matrimonio, todos los retiros, todo va a eso. Porque tenemos que darnos cuenta que no estamos viviendo pues como hijos de Dios. Y entonces, eso es fundamental. Ahora, efectivamente, hay un solo maestro, es Jesucristo. Si nosotros anunciamos, sea quien sea, nos dice San Pablo, si no es Jesucristo, si es otro evangelio, sea anatema, sea quien sea un ángel que diga, no hay otro evangelio, solo Jesucristo. Entonces, efectivamente, estamos llenos de falsos maestros. Pero los falsos maestros, muchas veces ahora, sobre todo en este tiempo, como mencionan en las preguntas, en este tiempo tienen un ataque muy fuerte a la familia, un ataque muy fuerte al sacramento del matrimonio, al sacramento del orden, y sobre todo en los niños y en los jóvenes, a la moral sexual. Porque de esa manera lo que incitan es que estos niños y estos jóvenes se rebelen contra sus padres biológicos, contra los adultos con los que viven en la familia, y de esa manera se rebelen contra Dios. Entonces es un ataque satánico. Pero Satanás no ha vencido. El mundo no ha vencido, el que ha vencido es Cristo. Entonces cuando las personas dicen, ¿cómo vamos a hacer? Si es que le falta fe, pues. Porque nos falta fe, entonces nosotros creemos que los niños, que los jóvenes, en medio de este Sodoma y Gomorra actual, no van a ser protegidos si están con Cristo. Y entonces ahí también hay mucha confusión. Hay gente que cree que lo más importante es la lucha cultural, la batalla cultural. La batalla cultural es como en medicina el tratamiento sintomático, ¿ya? Y entonces los temas culturales van cambiando a lo largo de la historia. Diríamos, son las manifestaciones de los pecados a lo largo de la historia. En este tiempo, en estos puntos que tienen que ver con los sacramentos de servicio, porque es justamente alejarnos del Espíritu Santo para no ser movidos por el Espíritu Santo,
y con todos los sacramentos que tienen que ver con la pureza, con el cuerpo, con la sexualidad, ¿no? La ideología de género, el aborto. Porque de esa manera lo que hacen es que nuestra oración se haga estéril. El Señor nos dice, bienaventurados los puros porque verán a Dios. Entonces una persona que cae en esos engaños, lo primero que va a pasar es que no va a querer hacer oración, no va a desear los sacramentos, va a buscar su gusto, sus deseos. Pero todo eso que efectivamente el mundo lo hace, lo sabemos, pero el mundo no ha vencido, el mundo está movido por Satanás. Pero nosotros vamos con Jesucristo. Si el Señor está con nosotros, dice San Pablo, ¿quién contra nosotros? El Señor le dice a nuestra madre, no hay, a través del arcángel, nada hay imposible para Dios. Pero claro, necesito fe. Entonces los padres, los educadores de fe, los adultos, los abuelos, las personas mayores, los hermanos mayores, todos los que tenemos la posibilidad de ayudar a los más pequeños, a los jóvenes, lo tenemos que tener absolutamente claro. Y claro, tenemos que saber que esas cosas existen. Pero no significa que, uy, está perdido, ya entonces ha ganado Satanás. No, esa es una idea equivocada. Eso es justamente consecuencia de falta de fe y de esperanza. Es cierto que ahora también se promueve una especie de lucha de clases entre el clero y los laicos. Y entonces se malinterpreta lo que es la iglesia. En la iglesia no hay lucha de clases, no son hombres contra mujeres, no son religiosas contra los sacerdotes porque quieren ser sacerdotisas, recibir el sacramento del orden, no son los laicos contra los curas. Entonces cuando la gente empieza a ver esas cosas es porque le falta fe, no conocen la iglesia justamente, no son discípulos misioneros. Yo conozco personas, y me lo han dicho en mi cara, que no, que eso lo tienen que ver ellos. Y entonces cuando uno le decía se sentían dueños. Entonces creen que la iglesia, con esa idea introducida por esas interpretaciones, diríamos, ideologizadas de la fe que introdujo la teología de la liberación, entonces empiezan a hacer una especie de lucha de clases intraeclesial. Y efectivamente, como somos pecadores, todos necesitados de purificación, fácilmente caemos en eso. Todos, de alguna manera o de otra. Y entonces tenemos que estar advertidos. Y bueno, yo diría, con eso daría como comentario general a las preguntas hechas. Sé que probablemente pueden haber preguntas, etcétera, pero yo no quiero tampoco abusar de sus tiempos. Gracias, Padre, por esta reflexión del día de hoy. Sí, tenemos todavía 3 preguntas, pero las vamos a enviar por interno para que en la próxima reflexión... Pero A ver, a ver, léelas, de repente en una palabra se resuelven, porque a veces... a ver, esta pregunta dice, si la conversión requiere un cambio de mentalidad, ¿la terapia psicológica podría ser de ayuda realmente en nuestra conversión? Es que justamente no han entendido ni jota lo que es la conversión. ¿Ya? O sea, la conversión es un proceso de relación con Dios. O sea, nosotros tenemos que darnos cuenta que nosotros somos criaturas humanas, tenemos una dimensión biológica, una dimensión social, una dimensión psicológica, pero lo que unifica todo es lo espiritual, es decir, nuestra relación con Dios, con el Espíritu Santo. Entonces, claro, algunas personas pueden creer que, sobre todo ahora que es muy común todas las enfermedades de salud mental, aspectos, diríamos, afectivos, depresión, ansiedad, son muy comunes. Pero esos problemas son consecuencia que nos hemos alejado de Dios. Entonces la solución no es diríamos, hacer explicaciones humanas, psicológicas, biomédicas, neurocientíficas, sino tenemos que ir al Señor.
al Señor de las cosas. Entonces, algunos creen efectivamente ahí dentro de la iglesia, personas que creen que la conversión es algo psicológico, influenciado mucho por Jung, por estas visiones, diríamos, de lo que es el inconsciente, subconsciente. Como ustedes saben, fue un discípulo de Freud, que exploró cosas más allá de la sexualidad, que efectivamente es el sesgo de Freud, pero claro, Jung ya se aproxima en un intento, diríamos, sin Dios, de dar explicación del espiritual desde lo psicológico. Y claro, es un problema de orden, ¿no? Pero bueno, ¿y cuáles son las otras preguntas? El otro comentario, bueno, es un comentario de una señora que nos cuenta un poco su experiencia. Dice, mi pregunta es, por un lado la iglesia recomienda la confesión frecuente y ella nos cuenta que trata de confesarse por lo menos una vez al mes. Y dice, siempre recurro con el mismo pecado, ¿no? En concreto, uno de sus pecados usualmente es criticar y juzgar a los demás y no puede evitarlo. Pero como para mí, en mi siguiente confesión, no he dejado de criticar y de juzgar. Tengo que volver a confesar ese mismo pecado. Entonces, es lo que nos cuenta un poco esta señora. Y la última pregunta es, ¿es necesario que los movimientos o comunidades sean reconocidos por la autoridad eclesiástica para servir mejor en la misión? Diríamos, todos nosotros tenemos que estar insertados en la iglesia, ¿no? Claro, si es que puede ser en distintas áreas de la iglesia, ¿no? Las parroquias, los grupos de oración, etc. Hay algunos que ya tienen diríamos, un nivel de institucionalidad mayor, entonces requieren que las autoridades de la iglesia particular tengan conocimiento, ¿no es cierto? Porque si no, el riesgo es que si no tienen alguien de algún clérigo, algún sacerdote que los ayude, pueden terminar siendo una secta, ¿no? Sin darse cuenta, ¿ya? Y entonces por eso eso es recomendable. Ahora, con respecto a los pecados recurrentes, lo que yo tengo que justamente crecer en el conocimiento de Dios, del Señor que se revela y de yo mismo, ¿no? De mí mismo. Que te conozca para que me conozca. Entonces, si yo me quedo, no, es que yo siempre murmuro, critico, etcétera, y no me doy cuenta que eso es un problema de caridad, que eso es un problema de soberbia, que es un problema de orgullo, que es un problema de ponerme por encima de Dios y querer que las cosas sean como yo quiero, entonces la gente cree que simplemente es criticar. Y entonces se queda casi como si fuera un comportamiento, como un problema psicológico, como un problema de conducta. Y claro, no se llegan a comprender la realidad espiritual que es el pecado. Todo pecado es alejarme de Dios. Y por eso es muy común, la gente cree que la confesión es una especie de psicoterapia, que la confesión es una especie de problemas humanos. Entonces, discutí con el esposo, con la esposa, con mis hijos, con los hijos con los padres, etc. Son, entre comillas, los pecados más frecuentes. La gente no va a la confesión diciendo, he ofendido a Dios, no amo a Dios sobre todas las cosas. Ese pecado la gente no lo ve. Y no lo ve porque justamente no está viendo que es una conversión, que es un nacer de nuevo, que es volver al Señor. Sino lo ve como un problema humano, en su casa, en su trabajo, con sus amigos, etc. Y entonces, claro, no es discípulo, pues. Le falta crecer como discípulo misionero. ¿Ya? Y eso ocurre porque nosotros necesitamos crecer para entender el misterio. Cada sacramento es un misterio. Por eso el otro nombre de sacramento es misterio.
Sacramento y misterio son sinónimos. Entonces, tal vez usar sacramento, yo diría el misterio de la reconciliación y de la confesión. Yo voy a ponerme en cara del Señor para que el Señor me diga quién soy, cuál es el problema que tengo. Cuando voy para que el médico me diga cuál es mi enfermedad y me dé un tratamiento. Pero si yo simplemente voy porque tengo un problema, que me siento incómodo emocionalmente, porque discutí, porque hice tal cosa, estoy buscando una especie de psicoterapia, algo emocional. Y es que justamente estamos mundanizados. Por eso es que el tema de ser discípulo misionero es muy importante. Así lo identificaron nuestros obispos, así lo identificó la Iglesia, porque no es que se inventó acá en la conferencia episcopal. Eso era lo que el Papa emérito justamente nos enseñaba, ¿no? Ese es uno de sus contribuciones en su pontificado. Bueno, queridos hermanos, sé que podríamos seguir hablando mucho más. De repente algunos otros aspectos lo veremos en otros momentos. Pero ese es el camino de seguir al Señor. Y quiero enfatizar en algo, porque ahora también se habla de sacramentalismo, de clericalismo. El Señor resucitado, ascendido a los cielos, que nos envía el Espíritu Santo y que se ha quedado con nosotros, se ha quedado por antonomasia en la Eucaristía y en sus sacramentos. A través de sus sacramentos nos comunica la vida sobrenatural, la vida divina. Y, diríamos, las personas estamos llamados todos a ser ministros de Jesucristo. En el sacramento del matrimonio, en el sacramento del orden y en los otros sacramentos. También son ministerios. Pero claro, cuando yo creo que ya eso fue algo del pasado, ya no es actual, no lo tengo que existencialmente vivir como discípulo misionero, me estanco. Y entonces busco otras cosas que me parecen novedosas, que me parecen interesantes. Y claro, siempre vamos tras lo llamativo, ¿no? A la gente le parece demasiado soso, diríamos, un tanto aburrido, ¿no? El tema de los sacramentos. Y entonces, generalmente, conocemos poco y mal. Bueno, queridos hermanos, vamos a terminar con una oración. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, hermanos. El próximo jueves es 28 de julio, ¿no es cierto? ¿Está bien? Sí, padre. ¿Ya les avisaron de que vamos a tener Cineforum? ¿No? Sí, a las Sí, 5. padre. Muy bien, entonces nos vemos el próximo jueves, Dios mediante, va a ser a las 5 de la tarde, es día feriado, y claro, la película es familiar, así que pueden estar con su familia, sus hijos menores, los que tengan hijos menores. Muy bien, queridos hermanos, muchas gracias, que Dios los bendiga. Padre. Ahí Gracias, padre. está, Un gusto. ahí está todo Gracias. que va a ser la difusión, ahora Buen mismo día. voy a empezar la difusión, ayúdenos compartiendo para el Gracias, próximo padre. 28, ¿ya? Muy bien. Aprovecho para decirles unas fiestas patrias que sean con el Señor. Mucho ánimo, que Dios los bendiga. Amén. Gracias. Gracias, padre. Gracias, padre. Gracias a Dios, gracias a Dios. Buenas noches, padre. Bendiciones. Gracias, hermano. Gracias, Que Dios los padre. bendiga. Gracias a todos ustedes. Que Dios los bendiga. Gracias a todos. Chao, padre. Buenas Gracias, noches, gracias a padre. todos. Muchas Gracias gracias. a todos. Gracias a todos. Disculpen que nos hemos excedido en el tiempo, creo. Que Dios los bendiga. Gracias, hermanos. Muchas caras amigas. Que Dios los bendiga, hermanos. ¿Ya? Gracias por acompañarnos. Gracias. Gracias.